muy buenos días. Ya siendo las 7 de la mañana, vamos a dar inicio al día de hoy a este espacio en la Universidad de Antioquia, que es el Gran Seminario. Mi nombre es Óscar Eduardo Rivera Contreras, residente de segundo año de Medicina Interna en la Universidad de Antioquia, y vamos a dar paso a este gran tema que se llama hipertensión pulmonar del grupo 5. Y le quise colocar el gran olvidado, ¿y eso por qué? Nos daremos cuenta del por qué. Vamos a empezar entonces con una breve introducción. Antes, con antelación, quiero darle agradecimiento al doctor Fabián Jaimes, que fue asesor en esta charla propiamente. El doctor Fabián Jaimes, epidemiólogo internista de acá también del Hospital de la Universidad de Antioquia, y también a nuestro experto invitado, el doctor Gustavo Gómez, neumólogo del Hospital San Vicente Fundación. Quiero empezar con estos puntos. Vamos a empezar con algo de la introducción, continuaremos con algunos de los aspectos más grandes relacionados con las enfermedades más relevantes de este grupo: anemias hemolíticas, mieloproliferativos, sarcoidosis y enfermedad renal crónica, y terminaremos con unas conclusiones finales. Algo importante acá es que la hipertensión pulmonar es una condición heterogénea, abarca muchas patologías, en la cual, de cierta manera, lo que terminamos de caracterizar es que se caracterizan por presiones anormalmente altas de las arterias pulmonares. Esto, las diferentes guías en los últimos años y simposios, con la más reciente en el año de 2022, el año pasado, ha realizado diferentes definiciones hemodinámicas de la hipertensión pulmonar, esto con base en mediciones del cateterismo cardíaco derecho. Por ejemplo, si nos vamos a este punto, ¿sí?, que es relacionado con la hipertensión pulmonar per se define como una presión arterial pulmonar media mayor de 20 milímetros de mercurio. Anteriormente se definía como mayor de 25. Y hipertensión pulmonar precapilar es cuando adicionalmente a esto me encuentro una presión en cuña que es menor de 15 milímetros de mercurio y una resistencia vascular pulmonar que, para la nueva definición, es mayor a 2 unidades Good, anteriormente mayor a 3 unidades Good. En el postcapilar, la cuña en realidad va a estar elevada y la resistencia vascular pulmonar va a estar disminuida. Y para lo relacionado con la pre y postcapilar es que, teniendo esta condición de la postcapilar, también tengo una resistencia vascular pulmonar aumentada. Por ende, tengo tanto las presiones aumentadas a nivel precapilar como postcapilar, es decir, tanto la parte arterial pulmonar como la parte venosa pulmonar, que es lo que podemos ver representado en esta gráfica. Y algo importante es que se ha venido cogiendo es la hipertensión pulmonar con el ejercicio, ¿sí?, que básicamente en niveles normales o en reposo se mantiene una presión arterial pulmonar normal. Sin embargo, cuando se somete a ejercicio se puede aumentar más de 3 milímetros de mercurio y se le da esta definición. Y no identificada cuando solamente cumple este criterio y no ninguno de estos dos. Algo importante a destacar antes de empezar es que la vasculatura pulmonar es un sistema, de cierta manera, de baja resistencia y alta capacitancia. ¿Y esto qué implica? Va a contener también un gasto cardíaco a presiones que solo representa un 15 a 20% de la sistémica. Y algo muy importante es que la hipertensión pulmonar va a sobrecargar las paredes delgadas del ventrículo derecho. Ventrículo que no está acostumbrado a estas presiones y que van a conducir a una disfunción ventricular derecha, que sería incluso la parte más grave de una hipertensión pulmonar. La clasificación de la hipertensión pulmonar se basa en 5 grupos. Ya varios de acá conocemos estos grupos de los que se han venido clasificando en los últimos años, y quizás de los más representativos, por ejemplo, el grupo 1, que es el llamado idiopático, asociado a algunas ciertas condiciones como el VIH, como hipertensión portal, el cual, de cierta manera, la prevalencia es rara. Ahorita daremos un número a considerar. Probablemente el grupo más representativo sea el 2, el que se asocia a enfermedades cardíacas, sobre todo lo que tiene que ver con la disfunción cardíaca izquierda, que es el más común, las asociadas a enfermedades respiratorias, que se dividen también en hipertensión grave y no grave, que también es común, y lo relacionado también con la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, la cual se considera que es raro, pero que en los últimos años también ha ganado mayor boga en cuanto a nuestro conocimiento. Y el último, el relegado,
el que muchas veces uno lee, ah, sí, ya, hipertensión pulmonar del grupo 5, ah, ya, y que uno no lee más allá de esto, y resulta que este grupo, así como lo vemos, o sea, es el último grupo de todo esto, no es el menos importante, y esto implica mecanismos multifactoriales o mecanismos inciertos, y miren que comprende una miriada de enfermedades, sobre todo desórdenes hematológicos y enfermedades sistémicas, y también, de cierta manera, se cree que es raro. Vamos a ver qué tan cierto es esto. La epidemiología se dice que el grupo 1 por la prevalencia es de solo 5 a 15.4 casos por millón, pero miren que hasta el grupo 2, hasta un 60%, ¿sí?, de las insuficiencias cardíacas con fe y deprimida van a tener hipertensión pulmonar. En el grupo 3, usualmente va a ser leve en EPID y en EPOC grave. Miren que representando del todo el global, la enfermedad pulmonar representa casi que el 11 a 12% de las hipertensiones pulmonares, a diferencia del, por ejemplo, el grupo 2, enfermedad del corazón izquierdo, que representa la gran mayoría, casi un 80%. Ya en lo relacionado con el grupo 4, la prevalencia es solo de 3.2 casos por millones. De hecho, se dice que alrededor de los pacientes que realizan un TEP, los sobrevivientes de un TEP, alrededor de un 3.8% terminan haciendo hipertensión pulmonar trombólica crónica. Miren que acá representa solo un 2% en esta cohorte. Y miren el grupo 5, el grupo de los diversos, pues queda relegado a un 2 al 3%, que los cuales son los que vamos a tratar el día de hoy. Entonces, la hipertensión del grupo 5 es aquel grupo en el cual no pudieron, de cierta manera, encajar de fondo en algunos de los grupos anteriores, ya sea porque tenían mecanismos inciertos, ¿sí?, o ya sea porque tenían mecanismos multifactoriales, es decir, es como si se comportaran de cualquiera de las maneras, 2, grupo 3, grupo 4, incluso grupo 1. Y entonces como que se intenta agrupar en este quinto grupo, porque de cierta manera la terapia puede ser incluso variada en cuanto a la intervención que le vamos a hacer. Y la importancia de esto es que me va a marcar múltiples comorbilidades, y por ende tenemos que saber cuándo detectarlas, cuándo tamizarlas y qué métodos vamos a usar para tratarlas. Y algo importante es esto: ha sido el grupo menos estudiado, pasado por alto, y por ende ha sido el poco reconocido, y lo vamos a dar cuenta a lo largo de la charla, que es el que menos estudios tiene a la fecha con respecto al tratamiento específico para hipertensión pulmonar. Y es posible, y esto ya muchos autores lo están relegando, que este grupo posiblemente necesite reclasificarse en algún momento. Los componentes del grupo 5 van a estar divididos en estos 6 subgrupos: enfermedades hematológicas, ¿sí?, las anemias hemolíticas adquiridas o hereditarias crónicas, la enfermedad también de lo que tiene que ver con la enfermedad de célula falciforme, la beta-talasemia, la esferocitosis, también las desórdenes autoinmunes como el HPN, y algo muy importante, las neoplasias proliferativas crónicas representan esta segunda grupo en las enfermedades hematológicas. En las enfermedades sistémicas, probablemente la más representativa sea la sarcoidosis, pero también la esteocitosis de células de Langerhans, la neurofibromatosis tipo 1, y las enfermedades metabólicas, como la enfermedad de depósito de glucógeno, la enfermedad de Gaucher. Algo muy importante es la enfermedad renal crónica, ¿sí?, ya sea con o sin hemodiálisis, que representa este cuarto subgrupo. Quinto, microangiopatía trombótica pulmonar tumoral. Y por último, la mediastinitis fibrosante. Y ustedes dirán, bueno, pues ¿en qué momento vamos a hablar de todo eso? No, vamos a hablar de las más representativas. Seguramente la enfermedad de células falciforme, que es de las pocas que tiene un poquito más de estudios, las neoplasias mieloproliferativas crónicas, la sarcoidosis, y por supuesto, no podíamos dejar atrás la enfermedad renal crónica asociada a hipertensión pulmonar. Algo muy importante acá, al empezar con la hipertensión pulmonar en anemias hemolíticas, es que no solo la enfermedad de células falciforme, sino también, por ejemplo, la beta-talasemia. Sin embargo, ha sido en esta en donde más estudios tenemos, y por eso quise traer a colación solo la enfermedad de células falciformes. Cuando vemos esta relación entre estas dos enfermedades, se dice que la definición, si bien actualmente es presión arterial pulmonar media mayor de 20 milímetros de mercurio por cateterismo derecho, algo importante es que muchos estudios de enfermedades de célula falciforme han catalogado a un paciente como hipertensión pulmonar por el solo hecho de alguna alteración en el eco transtorácico, ¿sí? Y se dice que al 6 al 11% de los adultos van a tener hipertensión pulmonar de los relacionados con
con enfermedades de células falciformes. Esto por cateterismo derecho. Cuando se hace por una score pronóstico de probabilidad por ECOTT, esto puede ser incluso más alto. Y teniendo en cuenta que la presión arterial pulmonar media ahora tiene un umbral mucho más bajo, probable para el diagnóstico, probablemente esta prevalencia sea mucho más alta. El cribado se recomienda hacerse en estos pacientes adultos cada 1 a 3 años para verificar cómo está la velocidad de regurgitación tricuspidia. En este punto, tenemos que tener en cuenta que con el solo hecho de tener una BRT mayor a 2.5 metros por segundo, ya de por sí esto ya implica mayor mortalidad. Y eso es importante. Vamos a ver más adelante en la gráfica que a pesar de que el solo hecho de tener esa BRT elevada no me implica que necesariamente tenga hipertensión pulmonar, pero el solo hecho de tener 2.5 ya me aumenta mayor mortalidad y ya tengo que estar haciéndole boga a ver si le tengo que hacer o no cateterismo derecho, como haremos un algoritmo posterior. La importancia de esto es que la hipertensión pulmonar implica mayor mortalidad en las enfermedades falciformes. Si vemos acá, en la gráfica, el eje de las X, miren, el tiempo en meses y acá en el Y la proporción de los pacientes que sobreviven. Los pacientes con hipertensión pulmonar, en pacientes con enfermedades de células falciformes, tienen un menor tiempo de sobrevida. Y esto es clave, porque cuando vemos las diferentes cortes grandes que se han hecho de estos pacientes, se ve que hasta, miren la diferencia abismal entre los pacientes que con no hipertensión pulmonar y los que sí tienen hipertensión pulmonar en enfermedades de células falciformes. 38% versus 5%. 36% versus 13%. Entonces uno dice, probablemente la diferencia es abismal y el solo hecho de nosotros detectar a tiempo esa hipertensión pulmonar posiblemente nos indique, y estamos hablando de pacientes que tienen mayor o mejor dicho, peor pronóstico y debemos impactarlo. Y quise recalcar esto acá porque miren que los que tenían mayor mortalidad en estos dos subgrupos eran los que se iban relacionados con una resistencia vascular pulmonar mucho más alta. Miren, usualmente es casi siempre mayor de 160 dinas, implica mucha mayor mortalidad, a diferencia de este que solo fue el 12%, en el cual la resistencia vascular pulmonar fue mucho menor. Y esta gráfica es clásica del New England, en donde nos intenta dividir los dos fenotipos que existen en la enfermedad de células falciformes, hemolítico y el vasoclusivo, relacionado con hiperviscosidad. ¿Y por qué traigo esto a colación? Porque resulta que el fenotipo hemolítico es el mayor relacionado con hipertensión pulmonar. Y esto es importante porque el paciente que tenga mayor componente de hemólisis, va a generar mayor riesgo de hipertensión pulmonar, eso asociado a diferentes mecanismos. Por ejemplo, el solo hecho de hacer lisis de estos glóbulos rojos, la liberación de hemoglobina libre, que eso a la vez me va a acabar o de cierta manera a agotar lo que tiene que ver con las reservas de aptoglobina y también las reservas de algunos otros scavengers que me van a ayudar de cierta manera a liberar a lo que tiene que ver con la producción de óxido nítrico. Algo muy importante acá es que se eleva la arginasa 1 y esta arginasa 1 me va a hacer que se pase la arginina a L-ornitina y por ende, al no tener L-arginina, el cual es un substrato importante para la producción de óxido nítrico, también se va a disminuir también se va a disminuir el óxido nítrico. Esta adiametilarginina también se va a aumentar y esto me va a disminuir la producción de óxido nítrico, radicales de oxígeno se van a aumentar y también la hemoglobina libre que me va a consumir la aptoglobina y también a la larga a disminuir la producción o biodisponibilidad del óxido nítrico. Pero ojo, no significa que si el paciente no es hemolítico, predominantemente no puede hacer hipertensión pulmonar. Resulta que el componente vasoclusivo, cuando realizan muchos síndromes torácicos agudos de repetición, también se ve mayor implicado a realizar hipertensión pulmonar, siendo que el 10% de los pacientes posterior a un síndrome torácico agudo también pueden realizar hipertensión pulmonar. Y ojo, hay que estar pendiente de ambos fenotipos porque si bien el hemolítico es más afectado, ambos pueden estar relacionados. Y cuando vemos acá esta gráfica, podemos entender cómo esa multifactorialidad en los diferentes mecanismos asociados a la hipertensión pulmonar en enfermedades de células falciformes. No solo la hemólisis,
También ese estado de hipercoagulabilidad que tienen estos pacientes por ese proceso de polimerización de la hemoglobina S, sino también el aumento en la endotelina, que es un factor vasoconstrictor. También el aumento del riesgo de tromboembolia. Miren que hasta el 11 a 12% de los pacientes adultos hacia los 40 años ha tenido un evento tromboembólico en los pacientes con enfermedad de células falciformes. Hay una disminución de la biodisponibilidad de óxido nítrico. También se van a ver asociados otras enfermedades como el grupo 3, como el AOS, ¿sí? O como también a enfermedades asociadas a la hipoxia, como la enfermedad restrictiva asociada a la enfermedad de células falciformes, ¿sí? Y diferentes activaciones, tanto plaquetarias como el factor de crecimiento placentario, como un incremento en la adhesividad de lo que tiene que ver, o una hiperactivación también de los leucocitos, de los neutrófilos, lo cual todo mancomunado me va a llevar a un factor inflamatorio y a un daño o una disfunción endotelial. Cuando vemos acá esta gráfica, vemos que en realidad me puede dar cualquiera de estos grupos, desde un perfil hemodinámico similar al grupo 1, ¿cierto? Con una alta resistencia vascular pulmonar, pero también me va a hacer una similar al grupo 2, es decir, también puedo generar esto que se llama acá como disfunción diastólica del ventrículo izquierdo, lo cual también me va a generar a largo plazo una hipertensión pulmonar similar a lo que tiene que ver con el grupo 2. Y, por supuesto, como les habíamos dicho, tenía 11 a 12% de riesgo de hacer tromboembolia en los pacientes 40 años, pues probablemente la hipertensión tromboembólica crónica también juega un papel en estos pacientes, sin dejar al lado la asociada pulmonar, porque recuerden, también estos pacientes pueden hacer enfermedad restrictiva, también pueden tener como comorbilidades una apnea obstructiva del sueño, pero probablemente este sea en menor cuantía. Miren acá que una de las principales cosas que hace la anemia de células falciformes es este daño a nivel endotelial, por todo este proceso hemolítico, esta liberación de los DAMPs, ¿sí? que son de cierta manera partículas productoras de daño que se liberan ante esta hemólisis, van también a dañar o a generar inflamación en este endotelio. Viendo esto y sabiendo la multifactoriedad de esto, ahora miremos cuál es la clínica de los paraclínicos. Resulta que acá hay que tener un bajo índice de sospecha. ¿Y eso por qué? Número uno, porque los síntomas podrían confundirse con los propios de la anemia. Entonces, puede que estos pacientes no se realice a veces el tamizaje como debe ser porque se cree, no, es que está muy anémico, pobrecito. No, resulta que puede que tenga hipertensión pulmonar asociada o en ese momento la esté ya desarrollando. Y algo muy importante acá es la desaturación del esfuerzo. Si ustedes observan, el paciente lo ponen a subir una escalera y ven que a medida que va subiendo o a hacer algún tipo de ejercicio, a medida que va haciéndolo, se va desaturando. Ojo, que esto puede ser un aviso de que este paciente ya está teniendo hipertensión pulmonar. Usualmente estos pacientes en los paraclínicos van a cursar con un perfil hemolítico más alto, una LDH elevada, usualmente más de 4,75, y una afección renal a comparación de los pacientes con enfermedades células falciformes que no tienen hipertensión pulmonar. Eso sí, rara vez se presentan con signos de falla ventricular derecha, entonces no esperes que le lleguen al consultorio con la hepatomegalia dolorosa, con la distensión yugular derecha, porque potencialmente ya el paciente ya es cuando está bien grave y usualmente no se presentan de esta manera. De ahí la importancia del tamizo, del cribado, como se debe decir en español, y es que las diferentes guías, por ejemplo, esta National Heart me recomienda de que debo realizar en enfermedades de células falciformes en adultos, en uno o más hallazgos de riesgo. Este tamizaje se va a hacer cada 1 a 3 años, dependiendo de los riesgos que yo encuentre, ya sea por clínica, por ejemplo, si tiene la clínica que ya las había mencionado, o si, por ejemplo, en la caminata de 6 minutos tengo una distancia menor de 350 metros, o el paciente hizo tromboembolia, o tengo hallazgos de falla cardíaca derecha, o en la parte paraclínica, es decir, lo que les decía, los pacientes que tienen mayor creatinina elevada, los que tienen una LDH mucho más pronunciada, los que tienen mayores reticulocitos, e incluso los que tienen ferritina mayor de 1000, ¿sí? Estos pacientes probablemente debo tamizarlos, ¿cierto? Debo tamizarlos, así tengan alguno de estos factores de riesgo, y es importante que no se nos escape ninguno de estos. Y esto, acá quiero traerles a colación la relación que hay entre el cateterismo, entre la eco por la velocidad de rehabilitación tricuspidia y el cateterismo derecho. Vemos acá que cuando tenemos mayor de 2,5 metros por segundo, la posibilidad de uno encontrar un cateterismo derecho
diagnóstico de hipertensión pulmonar, pues va a ser del 25%. Es decir, solamente 1 de cada 4 pacientes con este mayor de este valor, solito, pues probablemente le vamos a encontrar hipertensión pulmonar de cateterismo. A diferencia de cuando lo encuentro, por ejemplo, cuando tengo mayor de 3 metros por segundo, en el cual tengo una posibilidad hasta un 77%, ¿sí? Aunque hay diferentes cortes que dicen que entre 54 y 63%, pero este fue el más alto, que encontró 77% de posibilidad de encontrar hipertensión pulmonar. De esta manera, pues, nos damos cuenta de que si ya yo tengo más de 3 en la velocidad de regurgitación tricuspidia, probablemente ya sea necesario de entrada hacerle un cateterismo derecho. Y si yo estoy entre 2.5 y 2.9, hay dos factores que me aumentan el valor predictivo positivo. ¿Y estos cuáles van a ser? El hecho de tener una NT-proBNP mayor de 164 y un test de caminata de 6 minutos con una distancia menor a 333 metros. ¿Listo? Entonces, el abordaje diagnóstico, ¿cómo va a ser? Según lo que nos resulta la velocidad de regurgitación tricuspidia. Si es menor de 2.5, paro ahí, sigo el screening como se recomienda, cada 1 a 3 años. Si está entre 2.5 a 2.9, debo considerar en ese paciente posiblemente hacerle un cribado mucho más frecuente, posiblemente cada 6 meses, a no ser que el paciente ya tenga síntomas claros de hipertensión pulmonar, tenga una caminata de 6 minutos baja, o tenga un NT-proBNP muy elevado, mayor de 164, o encuentro una BRT mayor de 3, posiblemente ya debo mandarlos al cateterismo derecho. Si me sale que no tiene presión arterial pulmonar media, pues le sigo haciendo el protocolo de tamiz, eso sí, cada 6 meses, porque vemos que tiene alto riesgo por estos hallazgos ecocardiográficos. Y si no, los subdivido. Si tenemos un postcapilar o tenemos un precapilar. Solo en el precapilar, con los criterios que ya hayamos visto, se va a considerar una terapia específica para hipertensión pulmonar o vasodilatadores, no sin antes haber intensificado, obviamente, la terapia de enfermedad celular falciforme, y debemos hacer estos exámenes, desde ANA, VIH, función hepática, RX de tórax, EKG, pruebas de función pulmonar, gammagrafía, BQ, polisonografía, y estos datos son importantes porque resulta que debemos tratar de buscar otras causas potenciales de esa hipertensión pulmonar antes de catalogarlo de que es asociada a la enfermedad de células falciformes. Y el resumen del tratamiento se basa en dos pilares fundamentales. Número 1, el manejo específico de la enfermedad de células falciformes. Y número 2, los vasodilatadores pulmonares, o lo que llamamos la terapia específica para hipertensión pulmonar. En el manejo específico, la hidroxiuria, y quiero que este mensaje quede hoy, es que la hidroxiuria está indicada independientemente de si el paciente ha tenido crisis, de si el paciente, independientemente de cómo esté el resto de la enfermedad. El solo hecho de que este paciente ya tenga un eco-TT mayor de 2.5 metros por segundo o tiene una NT-proBNP elevada y adicional, o con mucha más razón, si le diagnostiqué una hipertensión pulmonar por cateterismo derecho, pues este paciente ya es indicativo de inicio de hidroxiuria, así no haya tenido crisis vasopresiva ni haya tenido otros síntomas asociados. Importante acá, las transfusiones crónicas quedan como de segunda línea, si en caso de la hidroxiuria no sea factible, vayan efectos adversos al mismo, porque probablemente las transfusiones crónicas también, o incluso la eritrocitoferesis, me vaya a ayudar en lo que tiene que ver también con la reducción de la hemólisis. Y esto va a mejorar la hospitalización y la mortalidad. Se cree que como la hidroxiuria reduce tanto crisis vasooclusivas y también reduce las hemólisis, posiblemente esto nos va a ayudar en la fisiopatología a reducir el riesgo de desarrollar hipertensión pulmonar, o si ya está realizado, a empeoramiento clínico. Y la hipertensión, cuando tenemos hipertensión pulmonar arterial, o sea, más asociada parecido a la hemodinamia del tipo 1, estos pacientes se les puede indicar vasodilatadores pulmonares, idealmente bajo la garantía de un experto de centro de referencia en expertos en hipertensión pulmonar, usualmente cuando tienen clase funcional OMS 2 o mayor, y estos pacientes también pueden requerir muchas veces oxígeno. Y algo importante, si bien sabemos que la terapia de soporte es importante de hipertensión pulmonar, hay que tener cuidado con los diuréticos en estos pacientes, porque hay que tener la precaución de no deshidratarlos, porque esto va a aumentar el riesgo de hiperviscosidad y por ende de factores adversos asociados.
Miren que los estudios en cuanto a esto son pocos. Este probablemente sea el trial más grande que estaba esperanzador, que era usar un doble ciego, que iban a usar sildenafil versus placebo en los pacientes que tenían una ECO-TT con una BRT mayor de 2.7, ¿sí? Y querían ver el impacto que tenía en la capacidad de ejercicio o en la NT-proBNP. Sin embargo, este estudio tuvo que ser detenido tempranamente, llevan más o menos 74 pacientes, porque en la evaluación interina había una reacción adversa al medicamento grave, que era hospitalización por crisis de dolor, 45% de sildenafil y 22% de placebo. ¿Esto a qué llevó? A que, baila, el sildenafil no se pudo continuar haciendo estudios con respecto a esto, porque al parecer la seguridad no es la más adecuada. Incluso en los resultados preliminares no había incluso efecto en la caminata de 6 minutos, entonces con mucha menos razón vamos a usar este medicamento en estos casos. En el caso de, por ejemplo, los receptores de endotelina, son pocos los estudios. Encontré esta cohorte retrospectiva que tuvo 14 pacientes, miren, poquitos, 8 con Bosentan y 6 que tenían Bosentan más algún otro medicamento, curiosamente también con sildenafil, y los objetivos era el cambio en NT-proBNP y también la distancia en el test de caminata de 6 minutos, y miren que hubo un aumento, al parecer significativo, de 357 a 398 metros. Obviamente no hay comparación acá, pero esto fue lo que se encontró, ¿sí? Y cuando querían ver en este grupo de 14 pacientes, solamente 3 pacientes se sometieron a cateterismo derecho y se pudo ver que los pacientes de línea de base tenían una resistencia vascular pulmonar alta. Se pudo ver esa disminución significativa con el uso de los inhibidores de endotelina o los antagonistas de endotelina. Y aquí les quise traer un resumen de los estudios que se han intentado hacer en hidroxiuria. Posiblemente la evidencia va más implicada a este estudio longitudinal de largo plazo de 17 años, el cual no fue específicamente diseñado para hipertensión pulmonar, pero al mirar el subgrupo de los pacientes que murieron por complicaciones pulmonares, se vio que se vio en 87% de los pacientes que no tenían hidroxiuria versus el 24% que sí estaban tomando hidroxiuria. Entonces, al parecer, el hecho de tomar hidroxiuria me implicaba un factor protector para muerte de causa por complicación pulmonar. Y algo clave acá es este estudio, una serie de casos en la cual es por la cual nosotros también podemos usar los prostanoides a largo plazo. Se vio que en esta serie de casos de 11 pacientes, en donde la mayoría usaron teprostinil, se pudo ver una disminución en la presión sistólica del ventrículo derecho y una disminución un aumento, perdón, en la distancia de caminata de 6 minutos. Y estos dos ensayos que iban a ser prometedores con el Bosentan fueron cancelados por falta de reclutamiento y financiación, claramente. ¿Y cómo vamos a escoger el vasodilatador? Tenemos un inhibidor de endotelina de clase funcional 2 o 3 y que estén sintomáticos a pesar de hidroxiuria. Este no tiene cabida. La riociguat posiblemente lo vamos a dejar para aquellos con hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Se dice que son tolerados en estos pacientes, especialmente cuando no han funcionado las estrategias de primera línea en esta enfermedad, en la pulmonar tromboembólica crónica. Los prostanoides, vemos que la única evidencia que tienen es esa pequeña serie de casos que les mostré, pero que había cierta mejoría y se podrían usar sobre todo en los pacientes con clase funcional más avanzada o que ya tengan una falla cardíaca del ventrículo derecho. Ya en lo que respecta a neoplasias miliproliferativas, acá, si en enfermedades celular falciformes no había casi información, bueno, en esta menos. Entonces, hay que considerar a qué nos estamos enfrentando. Recordemos que las neoplasias miliproliferativas se trata de una expansión clonal con células progenitoras multipotentes en la cual hay sobreproducción de plaquetas, eritrocitos y o leucocitos. Y ya con estos tres ya me están hablando de algo en lo que puede impactar en la fisiopatología. La epidemiología se dice que es variable, ¿sí? Varía de 13 a 48%, pero casi siempre se mide o el diagnóstico se ratifica a partir de una ECO-TT. Y eso es un problema, porque entonces prácticamente no tenemos estudios con cateterismo derecho, o los que hay solo son reportes de casos, los cuales no son representativos para comparar, y la gran mayoría de las cohortes lo basan asociado a una probabilidad alta por ecocardiograma. Recordemos la clasificación en BCR-ABL positivos y BCR-ABL negativos, pero probablemente este subgrupo de las BCR-ABL negativos, policitemia vera, trombocitemias esencial y la mielofibrosis primaria, sean los que más implicados están con la hipertensión pulmonar y son los que vamos a tocar adelante.
Eso sí, la mielofibrosis primaria es la mayor relacionada a hipertensión pulmonar. En esta cohorte, 197 pacientes seguidas a 3.4 años, que tengan 3.4 años de enfermedad, miren que hasta el 58% en el grupo de la hipertensión pulmonar, el 58% eran por mielofibrosis, un poco menos por policitemia vera y un poco menos por trombocitosis esencial. En cambio, los que no tenían hipertensión pulmonar eran un poco más bajos. ¿Que puede haber sesgo de selección? Sí, la podría haber, pero recordemos que era un centro de excelencia para manejo de estas enfermedades y a pesar de eso, miren que la mielofibrosis primaria fue la mayor implicada con hipertensión pulmonar, que en este caso se definió como una PSAP mayor de 40, una presión sistólica de arteria pulmonar. Y algo muy importante es que la mutación de JAK2 no se vio implicada a una mayor prevalencia de hipertensión pulmonar, a pesar de lo que veremos ahorita en la fisiopatología, que juega un factor clave, pero cuando se miran factores epidemiológicos no cumple, ¿sí? No cumple para un predictor de riesgo, por así decirlo, en estos análisis multivariables. Eso sí, la mielofibrosis primaria, como le he dicho, es la que tiene mayor predominancia, ¿sí? La que tiene mayor predominancia. Esta es la cohorte más grande de 225 pacientes y miren que hasta el 28% se encontró en la mielofibrosis primaria, se encontró relacionada con hipertensión pulmonar, a diferencia de los otros dos grupos que fueron solo entre 10 al 15%. Aquí el criterio para hipertensión pulmonar fue una BRT mayor de 3.4 o entre 2.9 a 3.4 más disfunción del ventrículo derecho. Y aquí se juegan dos principales mecanismos. Número uno, la hipertensión tromboembólica crónica. Estas enfermedades están mayormente implicadas con lo que tiene que ver con un mayor aumento en la hipercoagulabilidad. Y esto no es nada menor porque se dice que a mayor hematocrito, por ejemplo, en el caso de policitemia vera, mayor hiperviscosidad, mayor afectación o trombosis venosa, la hiperactivación plaquetaria, la agregación de eritrocitos y leucocitos activados, son diferentes factores que me van a ayudar a llevar a un factor clave que es la trombosis y que por ende me va a llevar a un riesgo de hipertensión tromboembólica crónica, desde alteraciones del flujo sanguíneo asociadas a la poliglobulia y a las anormalidades de los glóbulos rojos. También la trombocitosis que me va a llevar a alteraciones microvasculares por disfunción plaquetaria. También estos pacientes que se han sometido, por ejemplo, a esplenectomía, también aumenta mayor riesgo de trombosis a través de la activación del sistema de coagulación por glóbulos rojos anormales que circulan. Y la mutación de JAK2 me va a implicar mayor activación de polimorfonucleares y por ende también mayor propensión a la trombosis. Y por segundo mecanismo es la hipertensión pulmonar arterial precapilar por una arteriopatía pulmonar proliferativa, en donde se ven cambios proliferativos asociados al VEG, que implica mayor angiogénesis. También una hematopoiesis extramedular me puede implicar una hipertensión portal pulmonar, que se va a comportar como una de tipo 1, y una oclusión vascular pulmonar. Y algo importante es que también se ha visto asociado con una enfermedad pulmonar veno-oclusiva, sobre todo en los pacientes que necesitaron estos medicamentos que vemos acá, como la ciclophosphamida o el melphalan. Y algo clave acá es que también podemos encontrarlo inducidas por fármacos, sobre todo los pacientes que se les administra dasatinib, pues este ha sido de los que más asociado a una hipertensión pulmonar asociado a droga. Hallazgos imaginológicos, por ejemplo, en estos pacientes, este es un paciente con mielofibrosis primaria que debutó también con síntomas respiratorios y podemos ver en esta TACAR en que hay un vidrio esmerilado, más que todo centrilobular prácticamente, un engrosamiento de las líneas sectales, vemos un derrame pleural derecho y acá no se alcanza a ver bien, pero también describían un linfonodo aumentado. Todas estas características me llevan a pensar en un paciente con mielofibrosis primaria que probablemente esté cursando con algo llamado enfermedad veno-oclusiva pulmonar y es una causa importante de mortalidad en estos pacientes, si bien no es tan frecuente. Dentro de los factores pronósticos en estas enfermedades, se ve que policitemia vera, probablemente los más viejos, las mujeres y los que tengan hemoglobina más baja o mayor número de plaquetas, sean los que mayor estén implicados con mortalidad asociada a hipertensión pulmonar. Y en mielofibrosis primaria, lo relacionado con mayor número de monocitos son los que le dan, o el hecho de tener hipertensión pulmonar, son los que le dan un factor de riesgo de peor supervivencia. Se dice que 12 veces mayor mortalidad en los pacientes que tienen hipertensión pulmonar que cursan con mielofibrosis primaria. En cambio, en la trombocitemia esencial, el hecho de tener la mutación CALR o el ser hipertensos es lo que más le da probabilidad
de factor pronóstico para realizar hipertensión pulmonar. Entonces vemos que cada una de las tres enfermedades tienen sus propios factores pronósticos asociados a la hipertensión pulmonar. El tratamiento, digamos, aquí sí no les traje una tabla porque prácticamente, como les digo, no hay suficiente evidencia. El tratamiento específico para las enfermedades, ya sea ITK o hidroxiurias como citorreductores, vasodilatadores pulmonares, no hay evidencia, entonces por el momento no se deben usar o solamente off-label por un experto. Inhibidores de JAK, el ruxolitinib, pues se ha visto que milofibrosis pudiese tener algún impacto en lo que tiene que ver con parámetros hemodinámicos y también con parámetros ecocardiográficos y también con parámetros en NT-proBNP, disminución de los mismos, y con un efecto en el 66% de los pacientes que le encontraron hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, se le va a hacer el tratamiento específico para el mismo, ya sea la anticoagulación, la angioplastia por balón, la tromboendarterectomía o el riociguat en caso de respuesta subóptima a la anterior. Hipertensión pulmonar por fármaco, pues hay que discontinuar el fármaco implicado, probablemente el dasatinib sea el más relacionado, y el definitivo, cuando el paciente definitivamente no ha mejorado con ninguna de las estrategias, pues probablemente va a ser el trasplante de células hematopoyéticas. La hipertensión pulmonar en sarcoidosis es otro grupo que ha cogido bastante relevancia y, a diferencia de los anteriores, en este sí hay un poquito más de estudios. Y acá, si bien muchos son los llamados los mecanismos, en realidad son pocos los escogidos que de verdad se relacionan con la mortalidad en estos pacientes. Y algo importante acá es que la hipertensión pulmonar puede estar incluso hasta en el 67% de los pacientes con sarcoidosis. Y hay que tener en cuenta que el tratamiento de hipertensión pulmonar en este escenario es compleja, requiere seguimiento, además en un centro de experticia en hipertensión pulmonar. La prevalencia cuando se ha hecho por cateterismo derecho ha sido del 5% en la población general de pacientes con sarcoidosis, pero este valor de 67% es probablemente en pacientes con mayor gravedad de la enfermedad. De la sarcoidosis como tal. Y es variable la definición usada en los estudios de prevalencia. Miren que muchos usan la prevalencia por ECO-TT y muy pocos la usan por prevalencia por cateterismo derecho. Y esto va a variar según el estadio de Scadden, que son estos estadios para lo relacionado con la afectación pulmonar. La sarcoidosis y la hipertensión pulmonar se ha dicho que, por ejemplo, en estudios de autopsia está un 5%, usando el cateterismo derecho, lo máximo que se ha encontrado es hasta 23%. En los pacientes caucásicos probablemente la prevalencia sea mucho menor, miren, 2.9%, y eso que se tomó por ECO-TT. Y la hipertensión pulmonar inducida por ejercicio, hasta un 10% de los pacientes con sarcoidosis la vamos a encontrar. Por ende, no nos quedemos satisfechos con solamente un cateterismo en reposo normal. Algo importante acá es que la hipertensión pulmonar es mayor en los pacientes listados para trasplante pulmonar. Hasta un 73% de aquellos listados para trasplante pulmonar tienen hipertensión pulmonar, y los factores predictores que se encontraron en este estudio, en esta cohorte retrospectiva de 363 pacientes, en los cuales tenían una hipertensión pulmonar confirmada por cateterismo, miren, mayor de 25 milímetros de mercurio, se encontró que el factor predictor era el paciente que necesitaba oxígeno, que tuviera requerimiento de oxígeno, ¿sí? Era el que mayor estaba implicado con que tuviese hipertensión pulmonar. No tuvo relación ni la espirometría ni la necesidad de corticoides, no tuvieron relación con el diagnóstico de hipertensión pulmonar en sarcoidosis. Y se abogan diferentes mecanismos, desde un 20-25% relacionado con una OMS similar a OMS grupo 2, es decir, los asociados a disfunción ventricular izquierda, por esto que llamamos como la cardiomiopatía dilatada sarcoide, pero también lo relacionado con en OMS grupo 4, hipertensión pulmonar trombólica crónica, esto sí un poco menor, 15%, pero miren que la gran mayoría del protagonismo se lo lleva los mecanismos similares a la grupo 3, ya sea por la fibrosis pulmonar o ya sea por la apnea obstructiva del sueño también implicada con ellos, que representan hasta un 60-65% de las causas de hipertensión pulmonar asociadas a sarcoidosis. Pero aún nos queda siempre un 40% que no tiene nada que ver con esta parte de los pulmones. Y algo muy importante y que probablemente es donde vamos a impactar, porque esto es simplemente tratar la comorbilidad de base, ¿cierto? Pero acá debemos saber de base que estos grupos pueden hacer una vasculopatía sarcoide, una vasculitis granulomatosa o un daño directo
¿sí? Directo, una disfunción endotelial directa por la misma sarcoidosis, incluso teniendo una fibrosis pulmonar, sin tener incluso fibrosis pulmonar avanzada y sin tener cardiopatía, estos pacientes son los que vamos a, de cierta manera, impactar con un tratamiento alternativo. Y por supuesto también este es un mecanismo diferente o incierto, que es la compresión por linfadenopatía o la mediastinitis fibrosante, que son dos factores que también pueden implicar hipertensión pulmonar en los pacientes con sarcoidosis y que lo vamos a intervenir de manera diferente. Hay diferentes síntomas asociados a esta sarcoidosis, pero aquí quiero recalcar que al examen físico solamente un 20% le vamos a encontrar algún hallazgo relevante que nos indique explicar de que el paciente pueda tener hipertensión pulmonar, es decir, que le encontramos hepatomegalia, distensión yugular, entre otras cosas asociadas, y muy infrecuente encontrar otros signos como acropaquia o estertores en velcro. En el abordaje diagnóstico, importante las pruebas de función pulmonar, porque si yo encuentro un DLCO bajo desproporcionado a la fibrosis, ojo, me marca la alarma que este paciente puede que ya tenga hipertensión pulmonar. Adicionalmente, el patrón restrictivo con una FBC disminuida, el test de caminata de 6 minutos que esté disminuido, sobre todo menor de 300 metros, y también estos hallazgos se ven más notorios en hombres. Y algo importante acá es que el DLCO reducido y la menor distancia en este test de caminata son de peor pronóstico. Miren la diferencia abismal en cuanto a lo que tiene que ver con el grado de supervivencia a lo largo de los años en los pacientes con sarcoidosis que tienen una caminata de 6 minutos menor de 300 metros o que tienen una DLCO menor de 35%. Esto ya me implica una mayor mortalidad, prácticamente abismal comparado con no tener estos factores. ¿Y cuál es el algoritmo de detección que nos recomiendan? Y es, bueno, estos pacientes tenemos que mirar todos estos criterios clínicos o criterios también, como les había comentado, de las pruebas de función pulmonar. Si cumplen alguno de estos criterios asociados, posiblemente hay que hacer un eco-TT de cribado, ¿cierto? Mucho más si el paciente tiene además signos de hipertensión pulmonar. Si esta presión arterial sistólica pulmonar me da mayor de 36 o una BRT mayor de 3.4, o no tengo estos factores acá como alteraciones del ventrículo derecho, la aurícula derecha, disfunción del ventrículo derecho, posiblemente debo llevarlo a cateterismo derecho. Y si cumplen el criterio, aquí 25, porque con esto es que se realizó, digamos que este algoritmo, sin embargo, hoy en día es 20, y se deben incluir otras causas de hipertensión pulmonar y referir, por supuesto, al Centro Especializado de Hipertensión Pulmonar para considerar incluso trasplante cuando la FBC esté menor del 50%. Y algo importante es que si el eco-TT está normal, pero el paciente tiene una disnea persistente a pesar de inmunosupresión, ojo que este paciente también se debe llevar al cateterismo derecho de entrada, incluso muchas veces sin volver a repetir la eco-TT. ¿El tratamiento cómo va a estar relacionado? Posiblemente, si nosotros lo que encontramos en el TACAR es que tiene una linfodenopatía biliar, que era ese mecanismo que veíamos ahorita arriba en la fisiopatología, y le debemos hacer un PET-CT, y si esto hace una captación mediastinal positiva, posiblemente a ese paciente le vamos a dar esteroides, pero también debemos llevarlo a una angioplastia por balón más stent. Si esa linfadenopatía en realidad no es sabida, si no es sabida en el PET, probablemente no sean necesarios los esteroides y solamente con la angioplastia. Si estos pacientes están en un estadio 2-3 de Scadin y tienen unas lesiones pulmonares ávidas en las zonas de la vasculatura pulmonar que me impliquen un riesgo de vasculopatía granulomatosa, estos pacientes también debo darle inmunosupresión con corticoides, una prueba por 3 a 6 meses. Además, estos pacientes debo descartarles que no tengan hipertensión tromboembólica crónica y tratarlo si lo tienen, o si tienen apnea obstructiva del sueño y tratarlo si lo requieren. Y algo muy importante acá es que si no se cumple ninguno de estos criterios y lo que en realidad tenemos es que es un paciente que tiene, independientemente del estadio del SCADI, o si no tiene compresión vascular pulmonar y tiene ausencia de lesiones en PET, estos pacientes debemos mirar ese cateterismo derecho, cuál fue el resultado. Si el resultado fue que tenía una hipertensión pulmonar grave, es decir, una presión arterial pulmonar media mayor de 35 o índice cardíaco menor de 2.5 asociado a 25 a 35 de presión arterial pulmonar media, si sí cumple estos criterios, ese paciente de entrada se va a indicar una terapia específica para hipertensión pulmonar, es decir, vasodilatadores, y se le pueden anexar también esteroides. Pero ojo, en caso de no mejoría hemodinámica, esto debe referirse inmediatamente a un centro de especialización para trasplante pulmonar.
Miren que en esto sí hay un poquito más de estudios, les quise traer acá los más relevantes. Sin embargo, cuando vemos acá los tipos de estudios, vemos que la mayoría tampoco es que haya muchos ensayos clínicos que digamos, ¿cierto? La mayoría son cortes prospectivas. Aquí les coloqué en verde, en cierta manera, donde ha habido un adecuado desenlace. Por ejemplo, en este estudio de Bosentan, un ensayo clínico doble ciego, en el cual hubo una disminución en la presión arterial pulmonar media, mejoría hemodinámica, sin embargo, no hubo mejoría en la distancia a 6 minutos, cosa que tampoco hubo en este ensayo clínico abierto con el ambrisentan, en el cual incluso no se encontró ninguna mejoría, ningún desenlace. Probablemente este falló en todo este ambrisentan. El sildenafil, en cambio, en este cohorte retrospectiva tuvo al parecer mejoría hemodinámica, ¿sí? Mejoría hemodinámica que también se vio con los prostanoides. Y que de cierta manera nos dicen que, bueno, al menos tenemos algo de que nos va a impactar la hemodinamia, nos falta más evidencia en impacto en lo que tiene que ver con el test de ejercicio, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de esta cohorte retrospectiva de Bosentan, sí hubo una mejoría en esta. Sin embargo, se está hablando que probablemente este criterio no nos sea adecuado en el paciente con sarcoidosis, porque hay otras cosas que me pueden falsear el diagnóstico. Bueno, por ejemplo, sarcoidosis tiene mucha implicación muscular o tiene mucha fatiga y puede que esto incluso me falsee la probabilidad en esto. Y un estudio importante fue este del Río Siguat, ¿sí? Que es probablemente el ensayo clínico doble ciego, el mejor preparado en el último publicado. Miren que fueron solamente 8 pacientes versus 8 de placebo, bien estructurado. Y en vez de usar la caminata de 6 minutos, se usó este desenlace, que fue el tiempo en el esperamiento clínico luego de 48 semanas de tratamiento, y vemos que hubo 5 pacientes con empeoramiento clínico y 0 en el paciente con Riociguat, 5 en placebo, lo cual fue estadísticamente significativo, lo que nos lleva a una conclusión que puede llevar a el Riociguat a prevenir empeoramiento clínico e incluso a mejorar la capacidad de ejercicio, que fue un poco mayor en el grupo de Riociguat, si bien no fue estadísticamente significativo este último. Y por último, los mecanismos implicados en la enfermedad renal crónica. Y esto es importante porque siempre hemos implicado el riñón al corazón y decimos, ah, bueno, es que tiene hipertensión pulmonar, pero porque también se va a ir dañando el corazón. Pero resulta que no, aparece otra tercera protagonista acá, que es el pulmón, porque también la misma enfermedad renal crónica per se puede afectar la vasculatura pulmonar, así incluso, independientemente o no, tenga una disfunción ventricular izquierda importante. Y vemos que esta progresión de diferentes mecanismos se va a ver impactado en todos los estadios de la enfermedad renal crónica, sobre todo a partir de la enfermedad renal crónica de estadio 3, que es lo que definitivamente conocemos como enfermedad renal crónica, en la cual, asociado a la anemia, las diferentes complicaciones asociadas a la RC, el desbalance en lo que tiene que ver con los mediadores vasoactivos, este aumento de toxinas urémicas que también me van a implicar mayor disfunción endotelial y mayor factores inflamatorios, ¿sí? El aumento también de la PTH con la calcificación vascular también va a verse implicado. Cuando ya estamos en estadio 5, vemos que no solamente la sobrecarga de volumen, sino también una disfunción endotelial asociado a óxido nítrico reducido. Incluso miren algo importante acá, que es un mecanismo que no tienen las otras enfermedades, que es el acceso por fístulas arteriovenosas. Muchos pueden haber disminución de la resistencia vascular sistémica y un aumento de los gastos cardíacos, sobre todo cuando esta fístula está hiperfuncionante. Y algo muy importante es la calcificación arterial pulmonar, de ahí la importancia que debemos tener en impactar el hiperparatiroidismo en estos pacientes, porque esta calcificación también me lleva a mayor riesgo de hipertensión pulmonar, porque es que no solo se calcifican las coronarias, también se calcifican la vasculatura pulmonar. Y la hipertensión pulmonar es frecuente en la RC y aumenta según la gravedad. Miren, 27%, 22%, 23%, 21% de prevalencia. Esto tomado a través de estudios por ecocardiografía de alta probabilidad, muy pocos estudios con cateterismo derecho, pero la prevalencia basada en esto es siempre alta. Y vemos que aumenta a medida que tenemos un mayor estadio en la enfermedad renal crónica, siendo incluso una prevalencia de hasta el 31% en los pacientes con estadio 5.
Y la disfunción sistodiastólica, por supuesto, es la que más está relacionada con hipertensión pulmonar, relacionado con la afectación del corazón, pero la fístula arteriovenosa, el hecho de tener una fístula arteriovenosa, sobre todo cuando es hiperfuncionante, es decir, más de un tercio del gasto cardíaco, también va a implicar mayor mortalidad. Entonces, no solo miremos si la fístula está infuncionante, sino si este paciente está hiperfuncionante, ojo que a este paciente le estoy implicando mayor riesgo de hipertensión pulmonar. Y ya culminando el manejo en esto, pues la verdad hay muy poca evidencia con esto. Lo que sabemos es que si tenemos, debemos descartar obviamente el tipo 2 o tipo 3 y darle el manejo específico para esto. Si el paciente tiene un mecanismo postcapilar, cuando le encontramos el cateterismo derecho, probablemente todo sea relacionado a la falla cardíaca, ¿sí? Y a esto lo que debemos hacer es optimizar el tratamiento de la falla cardíaca, el ultrafiltrado, el diurético. En el caso de la precapilar no hay estudio en vasodilatadores, entonces hoy en día no deberían usarse, pero ahorita comentamos qué nos comenta el experto invitado en cuanto a estos puntos. En causa, hay que tratar la causa subyacente y tratar las complicaciones, por ejemplo, el hiperparatirismo secundario. Y por supuesto, si la fístula arteriosa está hiperfuncionante, hay que o ligarla o pasarnos una diálisis peritoneal y eso pues ya queda decisión del servicio de nefrología. Y por último, unos mensajes para llevar al hospital. Hay que tener en cuenta que esta hipertensión pulmonar de grupo 5 es un grupo heterogéneo, es el menos comprendido y con una morbimortalidad importante. Las anemias hemolíticas es importante hacer el cribado con eco-TT y recordar que la hidroxiuria es indicativa en todos estos pacientes que tengan una eco-TT con una BRT elevada o que ya tengan el diagnóstico de hipertensión pulmonar. En neoplasia mieloproliferativa, probablemente en la que mayor debemos buscar esto es en la mielofibrosis primaria. Sin embargo, en las otras enfermedades de policitemia vera y trombocitemia esencial que hayan tenido tromboembolia, también debemos tener un umbral bajo para poder diagnosticar la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica y atentos a hipertensión pulmonar por fármacos como el dasatinib. En la sarcoidosis, probablemente sea el más multifactorial de todos, debemos reconocer a tiempo la cardiopatía dilatada o la cardiopatía dilatada por sarcoide. Hay que tratar la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica y la hipertensión pulmonar arterial, en la cual probablemente es donde hay un poquito más de evidencia en el uso de vasodilatadores pulmonares. Y por supuesto, en la enfermedad renal crónica, lo importante es tratar las complicaciones crónicas, sospecharla a tiempo y, si tenemos incluso la posibilidad, llevarlos a un trasplante pulmonar. Bueno, muchísimas gracias. Agradezco a todos la asistencia y comprensión. Me pasé un poquitico de tiempo, pero vamos a darle paso a las preguntas asociadas y, por supuesto, a nuestro experto invitado. Creo que ya alzó la mano acá. Digamos que mientras se animan a hacer preguntas, pues pues lo que hay que resaltar de este tema es que este es el grupo que está más exento de estudios de intervención de tratamiento. Los estudios que se han hecho en hipertensión pulmonar para vasodilatadores son básicamente en grupo 1 y en grupo 4. Por lo tanto, en principio, uno puede tener muchas dificultades para que le vayan a aprobar los medicamentos en estos grupos, en este grupo 5. Cuando nos han interconsultado para estos casos, usualmente son las dos principales que tú mencionabas, de la falla renal y de la anemia de células falciformes. Con la anemia de células falciformes, pues hay que tener presente que esos pacientes están en el riesgo incrementado de tromboembolismo pulmonar y por lo tanto debe hacerse pues una búsqueda exhaustiva de si el paciente, la hipertensión pulmonar sea a consecuencia del PEP. Otra consideración por la cual podría estar proscrito el sildenafil o los inhibidores de fosfodiesterases, porque recuerden que estos pacientes pueden tener priapismo. Entonces, si les colocamos estos medicamentos, podríamos agravar ese problema. Entonces, es otra razón de más para pensar en que quizás la medicación menos conveniente en este grupo serían los inhibidores de fosfodiesterasa. Y en la falla renal crónica es también muy multifactorial. Contribuye mucho la fístula. Es casi excepcional que un paciente con falla renal crónica, sobre todo si está en diálisis, es excepcional que no tenga disfunción diastólica, es excepcional que no sea hipertenso, es excepcional que no tenga hiperparatiroidismo o que no tenga endoteliopatía, y esas cosas contribuyen mucho a la hipertensión pulmonar. Profe, hacían una pregunta acá y era relacionada por el interno, de que el uso de los prostanoides, ¿cuál ha sido como la experiencia con el uso de prostanoides de pronto en estos pacientes o prácticamente
si hay más dificultad para probarle el ambrisentan, el bosentan y eso, ¿hay más dificultad aún con esto, con los prostanoides, o en esto ha habido? Pues ve, el problema de los prostanoides parenterales es que implican que usted tiene que tener un programa de hipertensión pulmonar muy bien montado, con un cubrimiento de necesidad de las 24 horas del día. Y para efectos prácticos, en Medellín, el único sitio donde se podría hacer y garantizar eso sería en la clínica Cardiovit. Allá tienen un programa muy bien montado, una enfermera entrenada que enseña mucho a los pacientes en la destreza del uso de las bombas de infusión cuando estamos hablando de treprostinil, o las bombas a través de un catéter central cuando estamos hablando de epoprostenol. Yo tengo experiencia nula en prostanoides. Cuando preveo que un paciente lo va a necesitar, lo que hago es tratar de buscar remitirlos a la clínica cardioid. Entonces, digamos que no, sí son bastante difíciles de poderlos usar cuando se necesitan en el grupo 1, donde no hay duda. Ahora dígame en estos del grupo 5, lo veo como bastante difícil. Pero digamos que lo más importante para un prostanoide es que prácticamente los pacientes tienen que estar supremamente bien entrenados, que tengan cubrimiento a las 24 horas del día en caso de que tengan un problema con la bomba. Si estos pacientes están con una bomba de prostanoide y les falla la bomba, ellos se pueden morir de una hipertensión de rebote en cuestión de unos minutos. Entonces es muy fundamental que tengan una segunda bomba de apoyo, y como yo les decía, un programa en donde en cualquier momento ellos puedan llamar y les puedan resolver dudas. Incluso uno de los criterios para meter a esos pacientes en esos catéteres centrales es que tengan que vivir prácticamente en Medellín, porque sortear cualquier dificultad en un paciente que viva fuera del área metropolitana es muy difícil. Está la opción de las bombas de infusión subcutánea de treprostinil, pero como les digo, no tengo pues mayor experiencia con los prostanoides para integrar. Muchas gracias, doctor Gustavo. Tiene la palabra el doctor David Vélez, luego el doctor Roberto y el doctor Giovanni. Adelante, doctor Vélez. Buenos días, muy bien, Oscar, disfruté mucho la charla, hermano, gracias. Quería preguntar algo en estos pacientes que están en diálisis, pacientes con enfermedad renal crónica. eh, pues la verdad es muy prevalente y vemos mucho que se reporte hipertensión pulmonar en la ecocardiografía. La pregunta es de pronto en qué escenarios clínicos o qué recomendaciones nos pueden dar para definir a cuál de esos pacientes deberíamos de ahondar en estudios, porque dado que es tan prevalente y nosotros en nuestro hospital de cuarto nivel probablemente vemos muchos pacientes así, quién sabe cuántos se nos han escapado que tengan otro tipo o otra causa de la hipertensión pulmonar, pero no sé exactamente si es según el valor de la presión de la pulmonar, según otras variables. ¿Qué recomendaciones nos podrían dar para estudios en un paciente, en estos pacientes donde la prevalencia es más alta que los otros grupos que mencionaba? Pues yo diría que principalmente usted se debe guiar, sobre todo conocer los históricos, ver qué tan sostenido en el tiempo es esa hipertensión pulmonar. Esos pacientes en falla renal son pacientes que constantemente a veces regresan en episodios de congestión. Entonces a veces tomar la decisión con una ecocardio única tomada en ese momento puede a veces supravalorar el valor de esa hipertensión pulmonar. También vería la mella que está haciendo sobre la dilatación de cavidades derechas, sabiendo pues que obviamente cuando llegamos a unas cavidades derechas dilatadas estamos llegando posiblemente tarde, pero digamos que es casi que universal que esos pacientes tienen ecocardios. Vayan, busquen las ecocardios previas y vean la consistencia del hallazgo. Y cuando usted lo tiene optimizado en cuanto a manejo de hipertensión, de falla cardíaca, de que esté sobrecargado y la hipertensión está ahí presente, pues hacerles el cateterismo, pero tener muy presente de que hay que medirles muy bien la cuña. Como yo les digo, a estos pacientes es muy frecuente que tengan fallas cardíacas con presiones de eyección preservadas por todo lo como la cuestión multivariable por la cual pueden hacer la hipertensión pulmonar. E incluso si llegan a tener cuñas normales o bajas, hacerle reto de volumen para tratar de desenmascarar una falla diastólica que puedan tener. Pero es bastante difícil uno dar como unas directrices precisas de que
de cuándo ese valor aislado de hipertensión por sí solo implique ya empezarles a buscar la necesidad del tratamiento. Yo digo que lo principal es buscarles, tratar de establecer la etiología de si la falla renal es explicada solamente, la hipertensión es explicada solo por la falla renal per se, o que no vaya a tener coexistentemente tromboembolismo pulmonar, o que tenga una falla cardíaca coexistente. Gracias, profe. Tiene la mano adelantada también el doctor Roberto. Eso. Muy buenos días, Oscar. De hermano, felicitarlo porque usted pues definitivamente cogió un tema que en una guía son 1 o 2 páginas y lo volvió una revisión muy profunda. Frente a todo lo que me han dicho, pues completamente de acuerdo. Sin embargo, pues sí hay una aclaración para hacer con estos pacientes. Uno es que estos pacientes son los pacientes de un hospital general. Y obviamente la hipertensión pulmonar probablemente ensombrece el pronóstico en el momento que aparece, ¿cierto? Y lo difícil en manejo de estos pacientes es la constante comunicación y sobre remisión, obviamente para los centros de experiencia en hipertensión pulmonar, porque usted bien lo mostró, los pocos trials que hay para manejo específico de hipertensión pulmonar, al menos en los que se demuestra el grupo 1, pues son ensayos pequeños, obviamente con los desenlaces que se buscan en todos los ensayos de hipertensión pulmonar, pero pues que siguen buscando una luz en investigación para un paciente que necesita un manejo de una enfermedad de base en un hospital general con hematología, medicina interna, nefrología y todo lo que usted ya mencionó. Frente a esto, Oscar, hay una situación que de pronto yo no quiero que se quede bien en el altar por lo que acaban de mencionar David y Gustavo. En el algoritmo que mostraste en enfermedad por células falciformes, sí, mostraste que la velocidad de regurgitación de cuspidia mayor a 3 per se, sí, es una indicación de cateterismo derecho. Ahora, frente a una enfermedad que potencialmente es sistémica, ¿vos qué pensás frente a ese enfoque secuencial normal, tradicional, que tiene para todas las entidades la hipertensión pulmonar? Porque no quiero que quede en el aire como que es que nos saltamos todos los pasos de la hipertensión pulmonar y con solo una velocidad de regurgitación tricuspidia mayor a 3 tenemos que hacer un cateterismo derecho porque el paciente tiene enfermedad de células falciformes, considerando lo que acaban de mencionar el doctor Gustavo y el doctor David. No sé qué opinión tenés frente a eso, Oscar. Sí, profe. Es que previamente a ese algoritmo, digamos, estaban, digamos, lo de las indicaciones del tamizaje en EcoTT. Por ejemplo, si ese paciente cumple esos criterios de tamizaje en EcoTT, ahí sí vamos a encontrar lo relacionado con por ejemplo, si el paciente tiene síntomas asociados a falla cardíaca y si tiene, por supuesto, si alguno de esos factores predictores. Y previamente a eso, que por cuestiones de tiempo no lo comenté, pero claro, previamente a ellos debemos tener claro de que los pacientes no tengan una disfunción diastólica, por ejemplo, una disfunción diastólica izquierda asociada o una enfermedad, porque estos pacientes pueden hacer, por ejemplo, enfermedad restrictiva, estos pacientes con enfermedad de célula falciforme, y seguramente si esa enfermedad es restrictiva, uno ya ve con las pruebas de función pulmonar que está bastante agravado, posiblemente no sea necesario hacerle un cateterismo derecho cuando ya tenemos explicado esa velocidad de rehabilitación tricuspidia tan aumentada. Pero sí, claro, es clave esa parte ahí de que con tener BR3 ya enseguida le vamos a hacer cateterismo. No, esto solamente bajo el contexto de que el paciente no le encontremos una causa directa. Si ya yo tengo a este paciente con enfermedad celular falciforme, pero ya le veo que tiene una cardiopatía izquierda importante, pues posiblemente no sea necesario. O si tiene una enfermedad restrictiva con ya fibrosis importante, que no es tan frecuente en nuestro medio esta enfermedad restrictiva asociada a enfermedad celular falciforme, pero que puede verse asociada, ahí seguramente no sería fútil realizar el cateterismo derecho porque ya tendríamos una causa directa. Pero sí, exacto, serían esos casos en los cuales al haber hecho el abordaje y de haber descartado las causas principales, grupo 2 y grupo 3, yo hacerle el cateterismo derecho para confirmar, sobre todo, que el paciente tenga una hemodinamia similar a la tipo 1 o precapilar. Sí, señor. Muchas gracias, Oscar, y felicitaciones, hermano. Usted, muchas gracias. Y por último está de la mano levantada el doctor Giovanni Osorno. Adelante, profe. Doctor Oscar, felicitaciones por tan excelente revisión.
Nos enfrentamos mucho a los pacientes con anemia de célula falciforme, nosotros los neumólogos, cuando nos llegan con compromiso respiratorio, y obviamente pues los que evaluamos es la hipertensión pulmonar. ¿Qué hemos visto en estos pacientes? Que desafortunadamente los medicamentos, los vasodilatadores pulmonares no están aprobados para este grupo de pacientes. Cuando tenemos pacientes que están con clase funcional 3, 4, como tuve un caso hace poquito, donde intenté iniciarle vasodilatadores pulmonares, pues obviamente la EPS no los aprobó. En este caso, y uno revisa la literatura, pues realmente la sustentación que hay en el momento no es tan fuerte, entonces uno se queda a veces como sin herramientas con que tratar a estos pacientes. Y desafortunadamente, pues como también lo dicen las guías, y usted ya lo mencionó, cuando uno le da los vasodilatadores pulmonares, muchas veces aumentan las crisis dolorosas. El problema en estos pacientes que hacen compromiso vascular periférico severo por la enfermedad, pues lo que uno a veces trata de evaluar es si el compromiso solamente es periférico o hay un tromboembolismo pulmonar central grande que esté empeorando el pronóstico de este paciente. Y por eso siempre tenemos que hacer la diferenciación en estas dos situaciones. Si el compromiso solamente es vascular periférico por la enfermedad o hay un tromboembolismo pulmonar asociado grande, porque sabemos que muchas veces estos pacientes de crisis dolorosas pueden tener infartos pulmonares que son periféricos y que no hay indicación de anticoagulación ni ningún tratamiento específico como tal, solamente el tratamiento de su enfermedad. Diferente si tenemos un tromboembolismo central grande, donde ya tenemos que definirlo si se trata como un grupo 4. Pero en estos casos donde solamente es un compromiso periférico extenso, grande, donde el paciente cada día empeora más, pues no hay nada especial que brindarles. Estos pacientes, lo comenté precisamente con el grupo de experticia en la CardioVid y les pregunté, bueno, en este caso el paciente tiene un grupo, una clase funcional 3-4, ¿qué hacemos con este caso? Porque el paciente tiene una disnea severa, donde evidentemente tiene una hipertensión pulmonar severa por cateterismo y no tengo nada que brindarle. Las posibilidades son angioplastia o muchas veces llevarlo a trasplante pulmonar. Entonces, en esas situaciones sí tenemos que recurrir al grupo de expertos para definir, perdón, si se define angioplastia o trasplante. Perfecto, muchas gracias, doctor Giovanni. Y Sí, la eso, otra cosa, Oscar, es la fístulas arteriovenosas. Nos interconsultan mucho si se debe cerrar la fístula arteriovenosa en los pacientes renal crónico. Como usted lo mencionó, ya son pacientes que desafortunadamente la mayoría están en estadios muy avanzados de su enfermedad y se ha visto pues que no hay literatura que apoya como que se cierre esa fístula de alto débito y hay otra que dice que eso no sirve para nada. Entonces, en este caso, lo mejor obviamente es el trasplante renal también. sí, exactamente. Y también hablaban de lo del hiperparotidismo secundario, cuando está muy alterado, no está bien tratado el mismo, también se implica con mayor calcificación y mejoran también incluso después del trasplante renal. Después del trasplante renal, la verdad, se ha visto que mejoran cuando le cierran la fístula luego del trasplante renal. Entonces, en esos casos, después del trasplante renal, probablemente sí sea necesario. Ya lo del si el paso o no a diálisis peritoneal, y eso ya queda más en consideración de nefrología, porque en realidad no se sabe qué tanto impacto tenga el pasarlo a diálisis peritoneal. O sea, sería como un efecto indirecto, porque lo que sí se sabe es que los de diálisis peritoneal tienen menos hipertensión pulmonar que los que están en hemodiálisis. Preguntas por acá, parece que no. Bueno, no siendo más, fue una reunión muy provechosa, muy productiva. Muchísimas gracias a todos por los asistentes, al doctor Gustavo, al doctor Giovanni, a los doctores también participantes por su asistencia como invitados. Muchísimas gracias